No. De hecho es un hecho irrefutable, no puede refutarlo nadie, si no estaría loco. ¿Está? Si quiero quitarle la lengua y le enseño a escribir, entonces soy loco. Pero tampoco se impuso la religión, al punto tal que los 12 apóstoles que van a México, que eran 12 franciscanos, estaban en cierta forma un poco desconsolados, porque construyen un hospital, se escuela y la evangelización no avanza. Nadie se lo obligaba a convertirse, la evangelización no avanza, hasta que se produce lo que para mí es un milagro, para otros era azar, que es el milagro de la Virgen de Guadalupe con el indecito Diego, que eso provoca la conversión en masa de México, y el nacimiento de una cosa distinta. Y ustedes dirán, este ejemplo de México es así o parecido a lo que pasó en otras partes de Hispanoamérica. Sí, pasa muy parecido en Perú, pasa muy parecido en Colombia, que nadie estudia, nadie estudia. En Colombia estaban los indios pijados, estaban a punto de almorzarse a los últimos chichas que quedaban, porque se lo comían con fruición más allá de la capacidad de reproducción del otro pueblo. Entonces, en España también hay tiene un genocidio. Sí, adelante. No voy a quitar más de 2 minutos. Ustedes mencionó Colombia, pero también de donde vengo, seguramente han escuchado la palabra caníbal, pero nadie sabe de dónde viene. Bueno, yo de dónde vengo, esa palabra viene de los caribas o caribes que salieron del mar de un brasileño, conquistaron hasta la misma Miami o Miami de hoy en día, pero en Venezuela desplazaron a los arahuacos y chipchas y motocuicas hacia las montañas. Bien, solamente cuando llegan los españoles, cuando llega Ojeda a Margarita, que se une con la hija del cacique Guayquerí, que eran unos indios que medían 1,80 metros y eran corpulentos. El español de la época no llegaba a 1,70 metros. Entonces liberan el resto de tierra firme de esos caníbales llamados caribes, que su lema era este, porque eso se repite en la Escuela de Operaciones Especiales del Ejército. Se dice, Ana Calina Rota, Oricopa, Palote y Tomato. Es decir, solo nosotros somos hombres, humanos, y los demás son tan solo nuestros esclavos. Bueno, más claro que en un gato, ¿no? Que no hubo conquista de América, hubo liberación de América. ¿Qué es lo que decía Vasconcelos? Decía Vasconcelos, que era mexicano, el más grande filósofo mexicano, rector de la Universidad, se entiende, Autónoma de México, ministro de Educación de la Revolución Mexicana, a quien nadie podía acusar en ese momento de ser fascista, ¿no? Decía, señores, la liberación, es decir, la conquista la hicieron los indios, y la independencia la hicieron los españoles, porque hubo una liberación de la antropofagia, una liberación del canibalismo. Es decir, por supuesto que esta empresa que hace España está hecha por hombres, no por ángeles. Si está hecha por hombres, no por ángeles, habrá muchísimas excepciones. Habrá hombres que hayan violado o hayan asesinado, sí, pero el árbol no nos puede impedir ver el bosque. Cuando existían 13 universidades en Hispanoamérica, recién se funda Harvard. 80 años, 80 y pico años antes de que se fundase Harvard, está fundada la Universidad de San Marcos. Si es que consideramos que un college es una universidad que sí que tiene distintas carreras, y si le damos a Harvard, no era una universidad estrictamente, era un college, tenía una sola carrera, entonces no era una universidad, pero considerámosle eso. 80 años antes se funda la Universidad de San Marcos, pero uno conviene ahí preguntarse qué estudiaban. Bueno, estudiaban medicina, estudiaban derecho, pero ¿qué teoría política estudiaban? Porque ahí está la clave de, hay pequeñas claves de comprensión. La primera clave de comprensión que hemos dicho, es decir, que si hay imperialismo, no hay mestizaje. Cuando hay imperialismo, no hay mestizaje. Si no hay imperialismo, si hay mestizaje, no hay imperialismo. Así que ya hay un dato específico. Porque los
ingleses hicieron una nueva Inglaterra en América del Norte. Pero esa nueva Inglaterra no había un solo indio, no hay mestizos, o sea, no hay un Garcilaso de la Vega en Nueva Inglaterra. No, porque el mejor indio era el indio muerto. Acá hay mestizaje, nada mestizaje. Segundo, fundación de hospitales, que abarcan todas las clases sociales. Ustedes dirán, pero había clases sociales. Claro que había clases sociales. Claro que los ricos vivían mejor que los pobres. Pero eso también hacia ahora, no hay clases sociales ahora en España. Los ricos siempre viven mejor que los pobres. Es decir, clases sociales había. Y explotación social de una clase sobre otra, claro que también había. Obvio, como la de hoy. Pero ¿qué se enseñaba en esa universidad? ¿Cuál era la doctrina política que se enseñaba? Porque esa es otra clave de interpretación. Y yo lo dije a usted para que ustedes la lleven y la piensen. Bueno, se decía, en toda Europa se decía que el poder venía de Dios. ¿Está? Y que Dios se lo daba al rey. Y por lo tanto, el rey, depositario del poder de Dios, estableció una monarquía absoluta y por lo tanto nadie podía pedirle cuentas de su accionar al rey. ¿Por qué? Porque pedirle cuentas del accionar al rey como pedirle cuenta a Dios, porque Dios le dio el poder a él. Sin embargo, en España, en la monarquía, ¿verdad?, le dice a los curas esto que dicen los franceses: es cierto, ¿verdad?, es cierto que el poder viene de Dios, Dios se lo da al rey. Y acá, lo que se llamó la escuela teológica española, ¿verdad?, dice: su majestad, eso no es cierto. ¿Cómo no es cierto si Dios es la fuente de todo el poder y justicia? Y yo soy el que mando, sí, pero Dios es la fuente de todo el poder y justicia, pero Dios no le da el poder al rey, sino que Dios se lo da al pueblo. Y el pueblo lo delega al rey. Y es más, dice la escuela teológica española, si el rey no cumple con el bien común del pueblo, el pueblo tiene derecho a la revolución, a sacar al rey. Imagínense ustedes que esto de la escuela teológica española lo dice al mismo tiempo que Maquiavelo está escribiendo El Príncipe. Maquiavelo habrá pensado: estos españoles se volvieron locos. ¿Está? Nosotros en Argentina a todos los españoles, por burros, les llamamos por burros de nosotros, quiero decir, ¿no? Y por costumbre les llamamos gallegos. Habría dicho Maquiavelo: estos gallegos se volvieron locos. ¿Cómo le van a enseñar en una universidad donde casi no hay españoles, la mayoría son mestizos que van, y indios? Le van a enseñar que el poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo, el pueblo al rey, y que si el rey no se comporta como un padre y beneficia a todo el pueblo tiene derecho a sacar al rey. E incluso más, dice Mariano, tiene derecho el pueblo a la muerte del tirano, al tiranicidio. Se diría: estos gallegos se volvieron locos. ¿Está? ¿Cómo alguien en un territorio colonial va a enseñar esto? Va a enseñarle a los colonos que pueden rebelarse. Muy sencillo, don Nicolás Maquiavelo, porque España no consideraba que fuesen colonias. ¿Está? No. Por lo tanto, se enseña el mismo derecho que se ha elaborado en la península, es decir, el principio de la soberanía popular, que no nace en Francia, ni con Rousseau, ni con el Ilustrado, nace en la Escuela Teológica Española de Salamanca. ¿Está? El principio de la soberanía popular, lo que demuestra que no había ninguna intención de colonialismo, ninguna intención de dominación, que se consideraban ambas partes, ¿está?, como España. Ambas partes como España. Podríamos describir los hospitales en Lima, los hospitales, se entiende, en México, que eran mejor que los hospitales, se entiende, de Europa, porque tenían las medicinas, se habían estudiado aborígenes, y las medicinas, se entiende, de Europa, de las hierbas, ¿está? Entonces eran, entre ellas cosas, no se olviden que es en Ecuador y en el Perú donde por primera vez se descubre la quinina que va a salvar la vida de millones de personas de enfermas de malaria. ¿Está? Y eso, durante años, todo el mundo se curaba en el Perú, mientras que en Europa, de otro lado, se moría. En el Perú se curaba. Están mucho mejor los hospitales. Claro, esa historia, ¿no es cierto?, es una historia que nosotros desconocemos. ¿Verdad? Nosotros desconocemos que todos se sentían españoles, aún lo que en un momento determinado planifican o
sienten la necesidad de independizarse de España, como fue el jesuita Guzmán y Vizcarro, que es el primero que hace una carta de independencia, una declaración de independencia, la titula Carta a los Españoles Americanos. Carta a los Españoles Americanos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la hispanidad? ¿Está? La hispanidad que iba desde los Pirineos a Filipinas y de Alaska a Tierra del Fuego. La hispanidad no era, se entiende, una comunidad basada en la raza, no. No era una comunidad basada, se entiende, en el color de la piel, no. La hispanidad era un estilo de vida, que le enseñaba a la gente a vivir practicando el bien a partir de la idea cristiana de justicia y libertad, y si no saber morir con dignidad. Es decir, España había llevado a América una idea de misión, una idea de misión, es decir, España había sido educada en la reconquista, en la reconquista, y educada en la reconquista no solo había fortalecido su carácter guerrero, sino su carácter de misión. Sentía que tenía que llevar el evangelio a los territorios americanos, que llevado ahí, lo que se conformase era un mundo nuevo entre la península y América, que formaba una sola unidad. Una sola unidad. Esa es la verdad histórica que nosotros hemos olvidado. Lo hemos olvidado por ese masazo. Ahora, claro, ¿no? Dijimos antes y comenzamos esto diciendo: el que conoce el pasado construye el futuro. ¿Por qué hoy hay, se entiende, un fundamentalismo indigenista que recorre toda, se entiende, la América española, toda Hispanoamérica? ¿Por qué hay este fundamentalismo indigenista? Bueno, muy sencillo, porque hay un nuevo actor de las relaciones internacionales. Ese actor nuevo existió siempre, pero nunca con el poder que tiene ahora, es la oligarquía financiera internacional. La oligarquía financiera internacional está planificando un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial. Entonces, esa oligarquía financiera mundial tiene como un enemigo a la hispanidad, a Hispanoamérica, a España. ¿Por qué? ¿Porque sean malos? No, eso no existe, no es que las personas sean malas. En política, cada uno tiene su objetivo, y como si yo voy a jugar al rugby, que no es el fútbol, me quejo porque el otro me pega. No, tengo que quejar, el otro me pega, yo le pego, punto. El juego es así. No es que esa persona sea mala, acá no se habla ni de maldad ni de nada. Acá cada uno tiene sus intereses. Y ellos han dicho: ¿qué mundo necesitamos? Una Hispanoamérica unida, una hispanidad unida, una España unida. No, nosotros necesitamos pequeños paisitos, cuanto más chicos mejor, porque entonces son más fáciles de dominar, son segmentos indiferenciados, segmentos indiferenciados del mercado mundial, no tienen poder. Entonces, hay toda una campaña del fundamentalismo indigenista, pero que necesita, para que exista ese fundamentalismo, que es una mentira, reinventar, refortalecer de nuevo la leyenda negra. Es decir, que España solo fue a violar, matar y asesinar. ¿Para qué? Porque entonces quiere decir que antes había un paraíso, tenemos que volver a ese paraíso, tenemos que expulsar, se entiende, todo lo que trajo a España, su lengua y su religión, volver a las lenguas indígenas, que solo se hablen esta, y que cada comunidad lingüística establezca, se entiende, un estado. Pero van a ser estaditos así, que no se van a poder comunicar unos entre otros, o van a dejar de hablar español, y cuando quieran comunicarse se van a comunicar en inglés. Porque ¿quién es su sano juicio de hablar si solo habla mapuche va a aprender español? Es algo que es un tarado. Si yo hablo solo mapuche y quiero tener destino en el mundo, voy a hablar mapuche e inglés, y me quitaron el español. Pues yo, ¿cómo voy a hacer negocio? Entonces, resulta ser que estos muchachos que se llaman antiimperialistas, como el señor Evo Morales, como el maestro Castillo del Perú, son en realidad la mano de obra más barata del imperialismo internacional del dinero que ha conocido la historia. Por eso estamos asistiendo a un recrudecimiento de ese fundamentalismo indigenista basado en la leyenda negra, para que después de 40 años no fragmenten y haya 14 Bolivia, 2 Argentinas, 2 Chile, 4 Perú, no sé cuántas Venezuela, no sé cuántas Colombia, lo que puedan. Cuanto más pasitos chiquitos, mejor. Pues es más fácil para el poder dominar los pequeños estados que los grandes estados. Y entonces ellos temen nuestra reunificación. Porque nuestra reunificación de los Pirineos
Acapulco, ¿se entiende? Y de Río Grande a la Tierra del Fuego, lo convertiría en un gran actor de las relaciones internacionales con un peso específico capaz de defenderse y de construir un futuro distinto. De construir un futuro, se tienen que terminar de destruirnos, ¿está? Tienen que lograr una Cataluña independiente, si es posible Galicia independiente, un País Vasco independiente, partirnos en pedacitos. Ahora bien, si eso quieren eso, ¿cuál es la respuesta? La respuesta debería decir, si estos tipos quieren esto, eso no puede ser bueno para nosotros, ¿está? Lo que es bueno para los buitres del mundo, lo que es bueno para los vampiros del mundo, no puede ser bueno para el pueblo del mundo. Es decir, si esto es bueno para ellos, lo contrario debe ser bueno para nosotros, es la unificación. Ahora, para eso tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad a pesar de que nosotros no seamos conscientes, no lo veamos. ¿Cuál es? Bueno, esta oligarquía financiera mundial va a enfrentarse necesariamente, y digo oligarquía financiera internacional, fíjense que no nombré los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en realidad el pueblo de Estados Unidos está tan sometido como nosotros. El Partido Demócrata no es otra, y el Partido Republicano no son otra cosa que la expresión de esta oligarquía financiera internacional que utiliza a los Estados Unidos como gendarme, y que domina a ese propio pueblo y lo adoctrina en eso, pero no tiene la culpa a esos tipos. Entonces vamos a asistir a un enfrentamiento entre esta oligarquía financiera mundial y su brazo armado que es la OTAN, enfrentamiento que no va a ser militar directo, porque habiendo armas nucleares de ambos bandos no hay enfrentamiento directo, que va a ser un gran enfrentamiento entre Rusia, China, y no sabemos la India. Y esta oligarquía financiera mundial que utiliza como brazo armado a los Estados Unidos y a la OTAN, y posiblemente a Europa. Ahora, cuando se producen esos enfrentamientos en la historia entre ambos poderes, la guerra durante mucho tiempo es muy importante, sea o no que sea una guerra de armas, pues es una guerra fría, pero eso es combate. Ese momento en que se combate es un momento, al contrario de lo que creen los economistas, que se asustan, que es de caos, es muy bueno para nosotros, porque cuando los grandes se pelean, los chicos están de fiesta. ¿Por qué? Porque no se pueden ocupar de nosotros. Entonces es el periodo que no va a durar más, es una ventana de oportunidad, que no va a durar más entre 15 y 20 años, porque cuando uno combate contra otro, es la ley del combate que es, que son dos energías que se enfrentan. O ambas energías se agotan, y entonces pactan, y se dividen el mundo en dos, o una energía vence a la otra, pero la guerra no dura eternamente, porque es una cuestión de energía que se desgasta. Entonces, en esa ventana de oportunidad, tenemos una ventana nosotros para reconstruir el mundo hispánico. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, ¿cómo se hace? No se hace desde la política, porque nosotros hemos sido derrotados políticamente o hemos sido derrotados culturalmente. Tenemos que empezar desde la cultura, es decir, eliminando el huevo de la serpiente, que es la leyenda negra. Si nosotros no terminamos con la leyenda negra, jamás podremos pensar en una reunificación. Entonces, hay que terminar con la leyenda negra, ganar la batalla cultural para tener una posibilidad, entonces sí, de llevar esto a la política. Y para eso tenemos, para esta batalla cultural, tenemos entre 10 y 15 años. Si nosotros lo lográsemos ganar esta batalla cultural, entonces tendríamos una oportunidad política. Pero al contrario de que todo el mundo se asusta, porque hay esta guerra acá, guerra allá, está fenómeno. Está muy bien, porque eso nos da una ventana de oportunidad a nosotros. En tanto y en cuanto a nadie se le ocurra ser parte de esa locura. Si a nadie se le ocurre ser parte de esa locura, no tenemos más ninguna oportunidad. Entonces, quiero terminar con esto, es decir, nosotros, y cuando digo nosotros, quiero decir todos los hispanos, nada nos separa, todos nos unen. ¿Qué es lo que nos separa? La falsificación de la historia. La falsificación de la historia. Está nada más porque, claro que hay diferencias hay siempre. Pero yo puedo agarrar una bicicleta y salir de bicicleta desde Rosario, me voy a Bolivia, a Perú, a Colombia, a Guatemala, a México, y después me subo con la bicicleta a un barco y termino, se entiende, en Cádiz, de Cádiz vengo a Valencia. ¿Y qué?
no pasó nada, siempre hablé la misma lengua, siempre pude enamorarme de una mujer y comer algo, porque pensamos y sentimos igual, aunque uno sea un poco más oscuro, otro un poquito más blanco, otro un poquito más negro, otro un poquito más limpio. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Para nosotros la nación no es una cuestión de raza, la nación para nosotros es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien, y cuando no se puede vivir practicando el bien, a saber morir con dignidad. Bueno, muchas gracias. Viene de la escuela de Salamanca. Sí. ¿Vale? Entonces, creo que ese concepto de soberanía popular pues es ya revolucionario. Es decir, la escuela de Salamanca lo que reconoce es la dignidad del pueblo, pero no la soberanía. No, usted está confundiendo el concepto de soberanía popular como lo expresó Rousseau. Claro. Y nuestro concepto de soberanía popular no es el de Rousseau. Claro. Nosotros establecemos nuestro propio concepto de soberanía popular. Y es soberanía popular, porque el Padre Victorio lo explica claro. El poder viene de Dios y Dios se lo da al pueblo. Si el pueblo es el depositario del poder, es la soberanía popular. Pasa que usted se confunde con la soberanía popular francesa, que no reconoce a Dios. Este concepto reconoce a Dios como la fuente de todo poder y justicia. Por eso ninguna ley, decía Victoria, puede atentar contra la soberanía de Dios. El pueblo se reúne, hace una ley, pero esa ley debe estar dentro de un orden natural querido por Dios que refleja la ley divina. No es la soberanía popular francesa que nos lleva a la dictadura. Porque vivimos en un mundo donde muchas veces pues decimos que el pueblo es soberano. Entonces, esto es la mayor tontería que podemos escuchar. Porque si la palabra soberano viene de que está sobre los demás, es decir, si todos los que estamos aquí somos soberanos, ¿quién es el súbdito? Si todos los españoles somos soberanos, ¿quién es el súbdito? Es una gran mentira eso de la soberanía, que no se hace de la soberanía popular. Bien, y en cuanto a las dos cosas que ha comentado, pues podríamos decir que desde algún punto de vista, pues Dios, el mismo Dios, no es un gobernante absoluto que hace lo que le da la gana, ¿vale? Porque es una potencia de Dios, potencia ordenada, que se muere en la cruz por nosotros, obedeciendo, ¿no? Entonces, sí, pues... Usted comprenderá que yo no estoy haciendo una tesis doctoral. No voy a explicar el concepto de predestinación de los protestantes, de Calvino, otro concepto de la no predestinación. Esto no es una tesis doctoral. Yo simplemente quería preguntar esa idea. Y luego también quería preguntarle qué piensa usted de la tesis que han desarrollado algunos doctores. Tengo una amiga en Argentina, compañera de trabajo, compañera de penas, porque soy profesor de instituto y lo pasamos muy mal con toda la historia que se está contando, etc. Y entonces la tesis que defiende es que la independencia de Argentina se realizó por unas fuerzas políticas que surgieron contra el afrancesamiento del poder español. Esa es una tesis. Luego, la otra tesis es que simplemente eran movimientos masónicos de las élites, como General San Martín, etcétera, etcétera, que eran masónicos y que aprovecharon, digamos, unas circunstancias de debilidad política hispánica para explosionar todo ese movimiento. Simplemente era eso. Bueno, y muchas gracias por favor. Para la última pregunta, les pido que hay una conferencia mía que di hace poquito, que justamente ahí hablo de las 3 versiones historiográficas sobre eso. Ahí está todo explicado, eso nos llevaría varias horas explicarlo, pero ahí está todo. Esa conferencia mía está todas las versiones que se han dado sobre el porqué de la independencia y está mi visión después. ¿Está? Pues si ya explicarlo ahora sería muy complejo, pues nos llevaría varias horas. ¿Está? En su opinión, los nativos del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, de Venezuela, Colombia, México, ¿se sentían españoles? Y si la respuesta es afirmativa,
¿Qué es lo que pasó? ¿Quién tuvo la culpa para que se quebrara eso, ese sentimiento y aparecieran todas las tendencias independentistas en las distintas regiones? Bueno, pero tiene que ver con la respuesta que le decía. De eso también nos lleva a una conferencia de 3 horas, ¿no? Pero algo vamos a decirle. Es decir, a tal punto se sentían españoles, pero hay que entender lo que yo dije antes. Es decir, no es una cuestión de raza. La gente no se sentía igual porque fuesen sino que se sentían así porque estaban unidos en un mismo proyecto político, con un mismo proyecto político que tenía determinados ideales. Ese proyecto político estaba amalgamado, se entiende, amalgamado por la fe. Estaba amalgamado por la fe. Porque ese mundo hispánico está en guerra permanente contra el imperialismo anglosajón protestante y en guerra permanente contra el imperialismo maometano avasallador. Y hay un ejemplo vale bien más que 1000 libros, que muestra y le da respuesta a su pregunta, que es cuando se produce el combate entre españoles, porque españoles eran todos, y el imperio del Japón, una partecita, los piratas japoneses, está en Filipinas, que es una historia fantástica. Filipinas hay muy poco, una guarnición muy pequeña, los piratas japoneses asolaban la región y ahí van a derrotar a esa maquinaria de guerra que era fabulosa, un grupo de españoles. Pero ¿quiénes eran esos españoles? Cuando uno lee el libro se lo derrotaron los españoles. Uno empieza a analizar, en términos actuales no había ningún español, pero todos se sentían españoles. ¿Por qué? Porque había trastaltecas, totonecas, es decir, mestizos ya, se entiende, de primera y segunda generación entre español y trastaltecas o totonecas, españoles peninsulares, todo un grupo de 300, donde los españoles que hoy llamaríamos españoles son minoritarios, van a combatir y derrotar a esos piratas japoneses. Y usted dice, sí, ahí estaban lo que hoy llamaríamos mexicanos, que fueron todos por su propia voluntad a pelear contra esos tipos. Y eso demuestra, se entiende, el sentimiento que había, de que se sentían igual. El por qué, le remito y también a mi libro, el capítulo sobre la independencia, porque el libro también está explicado eso, pero sobre las corrientes historiográficas distintas a la conferencia que di, que tiene ese nombre. Pero fundamentalmente hay que entender la acción del imperialismo británico, se entiende, en la América española. La acción del imperialismo británico fue decisiva, fue decisiva para transformar lo que era una guerra civil en una guerra a la independencia y después en una guerra civil entre sectores distintos donde gana el sector pro-británico y que construye la historia de cada uno de los países de acuerdo a sus necesidades, que era decir que España era una basura, que nosotros no habíamos españoles porque ellos tenían que aliarse a Inglaterra, sino como justificaban su traición de alianza con Inglaterra. Pero esa construcción es posterior. Sí. No sé si en una conferencia o en el libro hacía referencia a Brasil y a Portugal. Sí. ¿Entiendes Brasil y Portugal también como dentro del concepto de hispanidad? Sin ninguna duda. Sí, los portugueses siempre se sintieron parte de España. Camões, cuando escribe su famoso libro, dice: nosotros los españoles. Nosotros los españoles. Y Portugal intentó siempre la unidad con Castilla. Lógicamente también hubo un montón de guerras, esa era la época, pero no hay duda que la hispanidad es Portugal y también Brasil. Lo que pasa es que ahí lo explico en el libro, hay un hecho clave que es 1640. 1640, ¿no es cierto?, la sublevación del duque de Braganza, y a partir de ese momento se entiende Portugal como un subimperio del imperio inglés. Pero eso no tiene que ver con el pueblo portugués, porque esa sublevación fue una sublevación ni con la cultura profunda del pueblo portugués, tiene que ver con la política. Pero obviamente de la política se construye una cultura.
y se construye una historia, pero tiene que ver con la sublevación del Duque de Braganza, que fue ideada desde Gran Bretaña, para partir la península y de ahí en más fragmentar también a la América del Sur, porque entonces Brasil se va a incorporar junto con Portugal a ese subimperialismo británico. Nosotros vamos a tener que combatir contra portugueses y brasileños porque son porque son un subimperialismo, ¿no? Pero culturalmente no hay duda que Portugal y Brasil forman parte de la hispanidad. Profesor, yo como venezolano creo tener la respuesta para resumir la cuenta. Pues, señor. no, adelante. Hoy se conmemora la batalla de Carabobo en Venezuela, la que dio la libertad a Venezuela, donde empezó la retirada española peninsular, por llamarlo de una manera. Lo que no contarán, y yo vengo de este sector y me he dado cuenta en buena manera gracias al profesor, que fue mi profesor hace 5, 6, 7 años, de lo siguiente, es que la libertad venezolana no nació del pueblo, nació de una élite. Bolívar era masón, iluminista. Y todo el que sirva a la masonería, Rosacruces, iluminismo, que nació en Alemania, sirve a el gran capital internacional, la oligarquía financiera. Y ahora voy a resumir un poco. La independencia, la batalla de Carabobo se perdió y toda esa campaña se dio con más de 5.000 tropas británicas que invadieron nuestro país. 5.000 tropas británicas, un centenar de oficiales. Y esto pasa porque cuando se conforma la Junta por la Defensa de Fernando VII, el pueblo se rebela contra la élite porteña que quería comerciar y contrabandeaba con británicos y holandeses. Y se revela. De hecho, el famoso Urogallo, un asturiano enamorado de Venezuela, llamado José Tomás Gómez, reunió a los indios, a los pardos, a los mestizos, para luchar contra la élite caraqueña iluminista. Por eso es que Bolívar sale echando hostias allá, reúne a más de 5.000 británicos. De hecho, su secto no había ninguno que hablara español, ninguno, o inglés o francés. Bien, esa campaña que hoy se conmemora también fue planificada, ya no la batalla, sino la campaña de Carabobo, por alguien de nombre o apellido von Uslar. Y esto es muy importante, porque fue padre de un famoso literato allá llamado Uslar Pietri, pero provenía de Hannover, la actual Hannover en Alemania. De allí nacieron las tropas mercenarias. Por primera vez en la historia se juntaría el gran capital financiero y los mercenarios, es decir, el tipo de guerras mercenarias proxy que tenemos hoy en día nace de Guillermo IX de Hesse-Hannover, que se junta con un señor que se llamaba Amschel Rothschild, la famosa dinastía Rothschild, y eso lo pueden buscar. No se puede entender el sistema financiero internacional, ni el BIS, el banco de todos los bancos en Suiza, no se puede entender el sistema financiero internacional sin entender el rol de los Rothschild, Rockefeller, Morgan, etc. Entonces, la libertad de mi país fue financiada con dinero de Rothschild, con el prestigio de las tropas mercenarias de Hesse-Hannover, del príncipe Guillermo, y el iluminismo, no solo masónico, porque la Revolución Francesa viene de ese iluminismo que nace en Alemania, el famoso Weishaupt, el iluminismo de Weishaupt. Entonces, esa es la historia que vivimos nosotros, la estáis repitiendo acá, y casi al caldo. Otra cosa, antes de finalizar, para responder a una cuestión de si éramos o no éramos iguales. Seguramente han cantado el himno de la Comunidad Valenciana, pero frenar glorias a España. Hubo alguien llamado que murió en Alcira. ¿Quién fue? Pues Jaume II, el conquistador, el rey Jaume, muere en Alcira antes de una campaña, pero en sus memorias que escribe antes de morir, nombra al menos una veintena de veces, y esto lo pueden investigar al salir de acá, 20 veces que dio su vida, toda su vida, para servir a España. Y finalizo con el artículo número 1 de la Constitución de Cádiz de 1812, donde estuvo San Martín y abandonó la plaza, por cierto, en Cádiz. Dice lo siguiente, artículo número 1: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Yo no lo podría resumir
conmigo mejor. En respuesta al compañero de la Adelante. Ya sé que no queda mucho tiempo, pero en su libro, el papel del padre en las casas, se acredita fácilmente por la cantidad de niños que tiene que mandar un soldado español contra Gaza, pero no lo desarrolla mucho ese papel tan pernicioso como su libro, es el que, digamos, que provoca, se aprovechan de los holandeses para crear lo que llamamos la Legión Negra a través de ese libro que desarrolla. Usted que desarrolla un poquito la Bueno, tiene usted toda la razón. Por eso en el libro que sale en octubre hay un capítulo dedicado a Don Bartolomé. Así que eso lo va a leer usted en octubre. Pero como era una debilidad del libro, este libro justamente, el próximo, tiene un capítulo dedicado a Bartolo, donde lo aniquilo. Sí, adelante. Bueno, muchas gracias por... Yo tengo que hacer Un poquito más fuerte, no lo escucho. Muchas gracias por su dedicación y su entrega, su lucha, que es muy importante. Pero me gustaría hacer un hincapié que, bueno, ha sido mi percepción, no se ha resaltado así mucho. Por ejemplo, que Isabel II tuvo una inspiración, que Colón tuvo una inspiración, que hay que olvidar que lo que movía al pueblo español, lo que hizo capaz de esas gestas, de irse, de reconquistar España, fue la lucha, claro que sí, pero esa lucha venía movida por la fe, Claro. por la fe de la Santa Iglesia Católica. Sí. Que sin eso, como ha terminado el discurso, no va a ser posible, no va a ser, objetivamente no va a ser posible porque hay muchas cosas que nos unen, pero también hay muchas cosas que nos desunen. Entonces, si no está la verdad en mayúsculas, que es Dios, nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia Católica, las otras diferencias no serán motivo que nos impedirá esa ojalá se produciera. Entonces, solo recalcar que lo que movió esa benevolencia de Hernán Cortés, que es la fe en la fe verdadera, ¿no? Entonces, hasta que eso no vuelva a calar en el pueblo español, cuando digo el pueblo español, digo al pueblo español, no veo que vaya. Completamente de acuerdo. Y otra cosa, el hecho que ha dicho usted que la bautización de México fue por la aparición de la Santísima Virgen, eso es algo objetivo. Yo sé que últimamente pues tiene que respetar, parece que se tiene que respetar todo, pero la verdad es la que es. Y México se convirtió porque se apareció la Santísima Virgen. Quien quiera creerlo, estupendo, porque estará en la verdad. Y quien no quiera creerlo, pues bueno, es como si yo no quiero creer que existe la Torre Eiffel. Pero bueno, como tiene que estar. Entonces, simplemente que lo puede decir con valentía, no así un poco como, bueno, yo lo creo, pero si alguien no lo cree, no, es un Bueno, Marcelo, buenas tardes. ¿Qué valoración hace usted de cómo la Escuela Filosófica de Santander, de Gustavo Bueno, teniendo una raíz materialista, es decir, marxista, sea hoy en España una de las principales bastiones contra el negro-legendarismo, contra la leyenda negra? Contra el libro legendario. Correcto. Y si existe en Hispanoamérica, digamos, una corriente de pensamiento similar que responde contra la leyenda negra como responde la Escuela de Santander. Gracias. Bueno, vamos a empezar por el final, no existe. ¿No? Aunque hubo en el pasado quizá, socialistas y marxistas que fueron reivindicando, se entiende, la conquista española de América y España. Entre ellos, Manuel Ugarte. Usted cuando lea el libro lo va a encontrar. Manuel Ugarte, que era miembro del Partido Socialista
¿no? Es el primero que desde el socialismo, ¿tá? Él era negro legendario, el jovencito, empieza a hacer un proceso, girar y termina, se entiende, ya abandonando toda la conquista de la leyenda negra. Entonces, hay una corriente que en la anarquía se denomina el socialismo nacional, que nace con Manuel Ugarte y que va a tener también otra expresión en un hombre que venía de la izquierda marxista trotskista, que fue Jorge Abelardo Ramos. Jorge Abelardo Ramos también comienza siendo negro legendario y termina, se entiende, valorando positivamente la conquista española de América. Pero esa corriente de socialismo nacional, que se llamaba a sí misma de izquierda nacional en Argentina, hoy prácticamente es, diría yo, inexistente o con muy poca fuerza, ¿tá? Y no tiene más pensadores, ¿tá? Tiene adeptos, pero no tiene pensadores, no tiene producción en ese sentido, ¿no? Con respecto a la valoración de la escuela de Oviedo, la escuela de Asturias, yo tengo un grandísimo respeto, manteniendo mis diferencias. Son amigos míos, somos compañeros de lucha, ellos tienen una visión, yo tengo otra, pero compartimos, y eso es muy importante, una concepción está clarísima sobre lo que significó, se entiende, la conquista española de América, y sobre lo que significa la leyenda negra como elemento de destrucción, se entiende, del pueblo español y de España. La última, si os parece, y acordaros que queda residuos. Yo no puedo dedicar una pregunta porque... Lo que quiera, hombre, la boca de Carlos, ¿no? Pero tú suelta lo que quieras. Siempre se dice mi tiro. Porque Brasil, por ejemplo, cuando se... ¿Por qué la hispanidad? Sí. Porque los guerrilleros españoles se trocearon en 20 naciones. No, por ejemplo, como Brasil, que se mantuvo, por ejemplo, que son los holandeses. Brasil, lo que era el ejército de Brasil, no se troceó en países. En cambio, la hispanidad es Está acá. Tenés que leerlo. Está acá. Ahí está. Una pregunta. Bueno, muchas gracias, Marcelo. No, soy yo el agradecido porque estoy con ustedes, se han quedado acá hasta el final, casi todos, soy yo el agradecido. Bueno, yo creo que esta pregunta va bien. Es decir, el futuro tenemos que verlo como optimistas, no optimismo. No hay otra forma porque, vamos, o iremos con las datas puestas o con lo que sea, ¿no? También tiene que ser así. Ha dicho que había, yo oí una ventana de 50 años en no sé qué, en fin, que dicen entre 15 y 20 años, ¿qué es lo que tendríamos que hacer o qué se tendría que hacer para que en realidad nos diéramos cuenta de que unidos en la diversidad somos más fuertes? Pero que sea, ver una posibilidad, ¿qué tendríamos que catalizar para que se debería hacer? Y si me permite... Lo que hay que hacer es esto que estamos haciendo ahora, porque si yo quiero ganar una guerra y no tengo ejército, primero tengo que conseguir los muchachos que entren en el ejército, ¿está? Y vayan a llevar los fusiles, y después las personas que van a ser enfermeras, y los que van, se entiende, a hacer la cocina, y los que van a ser médicos. Nadie gana una guerra con intenciones, sino reclutando un ejército. Y para nosotros reclutar un ejército quiere decir descolonizar, sacarnos de la cabeza la subordinación cultural. Entonces, de cada persona que se saca de la cabeza la subordinación cultural, está creada por el mundo que nos sacó sobre nosotros, entonces se convierte en un soldado de este ejército. Entonces, pero como nosotros no tenemos ejército, porque estamos subordinados culturalmente, lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, si yo, supongamos un ejemplo tonto, pero si nosotros estoy en un ejército y quiero marchar sobre Madrid, bueno, tengo que juntar valencianos para que marchen sobre Madrid, tengo que convencerlos. Si no lo convenzo, que me yo solo a pelear a Madrid. Entonces, lo primero es esto: descolonizarnos mentalmente, sacarnos de la subordinación cultural, porque cada uno de ustedes se transforma en un soldado de ese ejército de liberación conceptual, ¿no? Pero como estamos derrotados y no tenemos nada, lo primero es esto. Si esto triunfa, después lo otro viene solo. Está cómo se organiza, conseguimos, entiende, enfermeros, médicos, financiamiento. Pero lo primero es esto. Sin esto no hay nada.
Y como hemos sido tan derrotados, hay que empezar por el principio. Lo que hay que hacer es esto. ¿Usted cree que ambos lados hay este perfil? Es decir, que... Bueno, como nosotros tenemos la verdad y ellos no la tienen, ¿está? El tema nuestro no es que no tenemos la verdad, es que a veces no podemos decirla o no creamos los instrumentos para decirla, pero una vez que la gente escucha y lee y compara, tiene razón. Tiene razón. Yo creo que se está consiguiendo ya cada vez que se conciente más, porque por ejemplo ahora en septiembre se inaugura en Madrid un musical que se llama La Malinche, que lo ha hecho Nachucano, precisamente para desmitificar lo de la leyenda negra y para poner en valor la figura de Doña Marina como artífice de la mezcla cultural y de su papel importante en esta época. Así que poco a poco acabamos de llegar. Claro, poco a poco tenemos que ir haciéndolo, claro. Marcelo, y bueno, a colación de la pregunta del compañero, ¿alguna medida concreta que podamos hacer los jóvenes, sobre todo desde nuestro papel en las universidades, en las escuelas? Estudiarlo. Está formarse. Porque si vos querías el ejército y no sabes disparar, ¿para qué va a ir a una guerra si nunca agarraste un fusil y no sabes disparar? Entonces, para nosotros, ¿qué quiere decir eso? Estudiarse, estudiar, formarnos. Y una vez que estás formado y estudiado, podés, siempre con amor, discutir con el otro. ¿Está? Y mostrar que nosotros tenemos la verdad y el otro no, pero para eso hay que saber. No alcanza con un eslogan, ¿sí? Yo estar seguro, sí, pero hay que saber. Hay que discutir con el otro amablemente para ver, no con el otro que está adoctrinado y ya está en el campo enemigo, sino con el otro que está en el medio y que está apabullado por las informaciones que recibe. Está, a ese tenemos que decir, mira, nosotros creemos esto, ¿por qué no te fijas esto? ¿Por qué no mirás esto? ¿Por qué no analizás esto? ¿Está? Entonces solo las personas van descubriendo la verdad, si no es tan difícil. Es como decir, mira, hay sol, ¿qué quiere que haga? No está nublado. Hay sol. Mirá que el sol no salga con paraguas, ¿para qué? ¿No? Pero hay que explicarlo con amor y hay que formarse mucho para poder explicarlo y dar todas las respuestas. Acá el moderador una observación sencillamente, que el hecho de que nuestros antepasados que vivieron en ambos hemisferios se consideraban españoles por igual, por lo menos hasta las guerras civiles de emancipación, no es un invento de un político patriotero españolista. Es una realidad porque viene corroborada por la percepción que de esa españolidad tenían los enemigos de España. O sea, franceses, holandeses, ingleses, norteamericanos que nos atacaban en Florida, en México, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, todos ellos en sus informes, como historiador lo sé, los de las partes que dirigían las acciones, los desembarcos, de las derrotas, de las victorias, se enfrentaban a españoles. Sí. Y todos sabemos que las guarniciones en América no las venían de soldados de la península, eran de los pardos, de los mestizos, de los blancos, de los criollos, eran de las unidades autóctonas. Y todos ellos los identificaban por igual los enemigos de España. Todos eran españoles. Los criados españoles. Así es. Bueno, muchísimas gracias.